Buenas noches con todos. Para iniciar, pues esta semana estamos continuando con toda nuestra especialización en la gestión de seguridad y salud ocupacional en minería, pues, y ya hemos tenido el módulo 1, el módulo 2 y hoy estamos desarrollando el módulo 3, que corresponde a salud e higiene ocupacional en minería. Todo este programa de especialización que estamos realizando consta de 6 módulos. O sea, al culminar el día de hoy estamos en el 50% de esta especialización realizada de manera gratuita con certificación opcional. Quienes deseen obtener la certificación pues tendrán acceso a la plataforma virtual en donde van a poder ustedes visualizar las clases ya grabadas, también ver el material como algunos formatos que hemos visto el día de ayer para la implementación de las herramientas de sistema de gestión, las diapositivas también, y aparte alguna otra información que puede ser interesante o que nos puede ayudar a reforzar esta capacitación. También comentarles siempre va orientado a hacerlo de manera dinámica, que ambas partes podemos participar, podamos aprender. Y justamente por el chat me estaban comentando de seguridad en construcción civil. También durante este mes de diciembre hemos proyectado pues, las capacitaciones tanto en seguridad específicamente para minería y también de seguridad para construcción civil. Y en ambas pues vamos a abarcar lo que son sus reglamentos respectivos, sus normas técnicas y pues el de construcción civil estamos culminando este sábado y domingo y el de minería culminamos este viernes. Y sin más ruedas pues vamos a iniciar ya esta capacitación. Como ya me presentó hace un momento, yo soy Karina Yomona, tengo el gusto de acompañarles en el módulo 2 y módulo 3 del desarrollo pues de esta especialización. El módulo 4, 5 y 6 se va a encargar otra ingeniera también que conoce bastante al respecto, tiene mucha experiencia y tiene muy buenas referencias. Y el día de hoy conmigo culminamos este módulo y espero pues que al igual que el módulo anterior del día de ayer que hemos desarrollado, que sigan participando, siempre, vayan participando, vayan escribiendo, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, pues aquí estamos para aprender todo y las opiniones se respetan. Y como el día de hoy, pues nosotros vamos a tratar el tema sobre salud e higiene ocupacional en minería. Cuando nosotros hablamos de minería, vamos a agarrar una base referencial en cuanto al Decreto Supremo 024 y el 023, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para minería específicamente. Vamos, para poder nosotros desarrollar pues esta capacitación, vamos a ubicarnos un poco en el contexto actual que nosotros tenemos y pues el contexto actual es que la minería es una de las actividades económicas que viene desarrollando muchos puestos de trabajo. Y al desarrollar muchos puestos de trabajo diversos, tanto operativos, administrativos, mecánicos, conductores, entre muchas otras especialidades, va a requerir de colaboradores de distintos. Por ser una actividad multidisciplinaria, va a requerir de la participación de muchos colaboradores. Y estos colaboradores, pues, como nosotros, buscamos mejorar nuestra calidad de vida. Y al mejorar nuestra calidad de vida, nos vemos en la razón de buscar nosotros algún puesto de trabajo para que podamos nosotros mejorar la calidad de vida, pues esta calidad de vida para muchos de nosotros pues incluirá de repente tener un techo, tener una bicicleta, una movilidad, hijos, mascotas, alimentación, entre otros puntos. Y para obtenerla vamos a buscar puestos de trabajo. Como les mencioné, pues en minería es multidisciplinario, que abarca desde puestos de trabajo para un médico ocupacional, que hoy vamos a tratar justamente estas ramas que están muy ligadas a la medicina ocupacional. Entonces, abarca también la necesidad de adquirir profesionales de la salud y no únicamente de ingenieros o técnicos. ¿Y qué pasa si estos trabajadores buscan mejorar la calidad de vida, pues tocan las puertas o postulan a empresas de actividad minera, pero ocurre o podría darse el caso que en estas labores, en estas actividades que van a desarrollar cuando ya han obtenido el puesto de trabajo,
ocurre que tienen pues algunos malestares, desarrollan enfermedades ocupacionales, como pueden tener problemas musculoesqueléticos que nosotros estamos viendo en esta imagen. O también podemos tener nosotros de repente sobrecarga laboral, que nos genere estrés, que nos genere ansiedad, algunos problemas psicosociales en el trabajo. Entonces, para evitar todos estos malestares o desarrollar alguna enfermedad ocupacional, en el trabajo es lo que surge la salud ocupacional. Y la salud ocupacional surge pues con el fin de promover y mantener al máximo posible, al nivel máximo posible, el bienestar. Y el bienestar hablamos de manera amplia, tanto para un bienestar físico, que nosotros estemos bien físicamente, que no tengamos dolencias musculoesqueléticas, que no tengamos el síndrome del túnel carpiano para quienes laboramos constantemente con ordenadores, pero no únicamente queda en un bienestar físico, también en un bienestar mental. Y esto hoy, por la actual situación, el bienestar mental de los trabajadores se ha visto muy impactado por la pandemia que estamos pasando, ya que muchos hemos tenido familiares muy cercanos que se han enfermado, que han llegado a pérdidas fatales o pérdidas de vida pues de nuestros familiares, y esto va a afectar nuestra salud mental como trabajadores. Y también desarrolla en algunos centros de trabajo pues un malestar social. ¿Por qué? Porque si ya se enteraron que un colaborador o que la familia está infectada o que tiene la COVID-19, pues se genera cierto rechazo a tal trabajador, y pese a que ese trabajador ya ha pasado con las pruebas o en el caso que ya salió contagiado, pasa los días de descanso correspondiente y posterior a su alta médica se reincorpora al trabajo, suele producirse el rechazo a este colaborador. Entonces, la salud ocupacional surge para promover y mantener lo máximo posible el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Esto es la relevancia de la salud ocupacional. Como siempre, nosotros también en todas nuestras capacitaciones nos gusta y creemos que es conveniente mostrarles cuál es la normativa legal, la cual va a ser nuestra base, mediante la que nosotros vamos a sustentar todos estos conceptos, toda esta capacitación que vamos a desarrollar. Tenemos una normativa legal. Y esta normativa legal es la que les estamos presentando en el siguiente cuadro, que arranca pues con la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. También tenemos otra ley que es la ley de personas con discapacidad, que muchas veces también puede ser aplicable. Y como estamos aquí tratando el tema de seguridad, salud ocupacional en minería, pues no podemos dejar de lado el Decreto Supremo 024 y su modificatoria, que es el 023, que es el Reglamento de Seguridad para Minería. Y aparte, pues también tenemos nosotros algunas otras normativas que son complementarias para cuando vamos a tratar este tema de salud ocupacional, que nunca está de más dejarlas o que sirvan de referencia para ustedes, que siendo unos participantes muy proactivos, estoy segura que más adelante van a tener la oportunidad o la opción de ingresar pues y revisar dichas normas y posteriormente a revisarlas, hacer algunas consultas, analizar o sacar sus propias conclusiones. Entonces les dejamos este cuadro de la normativa legal con respecto a la salud ocupacional. Y bien, hace un momento mostramos que a raíz de qué surge la salud ocupacional y cuál es la finalidad de la salud ocupacional, pero nos gustaría también aquí hacer un poquito de énfasis acerca de esta rama de la salud ocupacional, pero tocando la definición netamente que nos da el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Entonces, esta va a ser nuestra base legal, el Decreto Supremo 024, y lo cual nos dice que la salud ocupacional es una rama de la salud pública, que tiene por finalidad, como hemos visto anteriormente, mantener el más alto grado posible del bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Cuando hablamos de los trabajadores, nos enfocamos o hacemos mención que van a ser absolutamente en todas sus ocupaciones.
en todas sus ocupaciones o actividades que van a desarrollar dentro del trabajo. ¿Para qué? Para que nosotros logremos prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo. Acuérdense que los daños a la salud, los deterioros a la salud o las enfermedades ocupacionales que nosotros podamos adquirir como colaboradores, es cierto, pueden estar generados por la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, pero también existen los factores de riesgo psicosociales. Y más adelante vamos a dar algunos de estos ejemplos, cuáles son y qué metodologías o de qué manera nosotros podemos detectar, porque la norma aquí también nos dice que nosotros tenemos que hacer monitoreos. ¿Monitoreos para qué? Para lograr detectar justamente cuáles son los factores de riesgos, en qué nivel estamos y qué medidas vamos a tomar para disminuir en el caso que estemos alto o mantenerlo si estamos en un caso bajo. Y bien, también la salud ocupacional, así como busca prevenir los daños causados por las condiciones de trabajo y también por los factores de riesgos. Y busca adecuar el trabajo al trabajador. Y en algunas organizaciones es al revés, que se enfocan en que el trabajador se tiene que adecuar al trabajo y no al revés. El trabajo tiene que ser adecuado según las características y las capacidades del trabajador. Esto es la definición en cuanto a salud ocupacional. Y como en esta definición nosotros decimos que busca los daños a la salud identificando los factores de riesgos a los cuales están expuestos. Entonces, les pregunto a ustedes, porque ya hemos hablado de líneas generales de factores de riesgo. ¿Qué entienden ustedes por factores de riesgo? Cuando escuchan las palabras factores de riesgos asociados a salud ocupacional, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente o con qué lo suelen relacionar? De repente, si van escribiendo en el chat también un poquito sobre lo que les estoy comentando. Bien, Gianmarco nos dice, cuando escucha pues la palabra factores de riesgos ocupacionales, él escucha peligros psicosociales. Claro. A ver, ¿qué otras ideas tienen cuando nosotros vamos a detallar o vamos a definir cuáles son los factores de riesgos ocupacionales? Los factores de riesgos ocupacionales es un conjunto de atributos o cualidades de la tarea o puesto de trabajo. O sea, todos los atributos o las cualidades que vamos a tener en nuestro puesto de trabajo pueden representar unos factores de riesgos, pero estos atributos van a aumentar la probabilidad de que los colaboradores expuestos a estos atributos que hemos identificado desarrollen una lesión en el trabajo o una enfermedad ocupacional. Entonces, nosotros como colaboradores que día a día o constantemente realizamos nuestras actividades, debemos analizar y ver cuáles son las cualidades o los atributos de nuestra área o de nuestro puesto de trabajo que estamos expuestos en nuestro día a día y que tienen la probabilidad de desarrollar alguna lesión en nuestra salud, algún daño, una enfermedad ocupacional. Este es un análisis que nosotros como colaboradores proactivas lo podemos hacer y que con mayor responsabilidad ya pues viene a hacer como en minería pues el gerente de salud ocupacional, también involucra al médico ocupacional y también al higienista. En minería abarca estos tres cargos, la responsabilidad, pero eso no quiere decir que como el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería me dice que estos tres cargos son los responsables de hacer dicha evaluación y de identificar estos atributos y medir si efectivamente tienen la posibilidad de que en mí como trabajador desarrollen alguna enfermedad, yo no voy a analizar. Y con esto les invito para que ustedes hagan un análisis de su centro de trabajo, de las condiciones a las que ustedes están expuestos, cuáles de estas condiciones o de estos atributos de su área o de su puesto de trabajo les pueden desarrollar en ustedes enfermedades ocupacionales. A que ustedes piensen, analicen, y si son prevencionistas con mayor razón, porque como prevencionistas tenemos la tarea, y es una responsabilidad muy noble, que velar por el cuidado, por la seguridad y por la salud de nuestros trabajadores.
Y pues parte de velar por ese cuidado es identificar estos factores de riesgos ocupacionales. Juan José nos dice, es una circunstancia o situación que aumenta la probabilidad de que una persona pueda contraer una enfermedad ocupacional. Así es, Juan. Tienen conceptos muy, muy acertados, al igual que Mila nos dice factores ergonómicos. Claro, por eso les invito a que hagamos un autoanálisis. En el ejemplo que aquí he colocado, en este ejemplo que he colocado en la imagen, nosotros podemos darnos cuenta que es una fábrica, una empresa industrial, en la cual un trabajador está desarrollando sus actividades, pero existe maquinaria que está generando ruido. Entonces, esta maquinaria al generar ruido, pues eh, aumenta la probabilidad de que el trabajador sufra alguna enfermedad ocupacional. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar? Primero, pues por nuestros sentidos. Inmediatamente el ruido es molestoso, solicitamos a nuestro ingeniero higienista, si estamos en mina, o al médico ocupacional, que también es su responsabilidad, o al gerente de seguridad y salud ocupacional. Y en el caso que estemos en una contrata, pues, y no tengamos estos puestos, podemos solicitar a nuestro ingeniero de seguridad que realice el monitoreo, el cual pues gestionará con el área correspondiente para realizar el monitoreo y luego va a determinar qué acciones o qué controles se van a determinar o se van a implementar para disminuir el riesgo a la exposición. Digamos, hace un momento les expliqué pues, cuáles son los factores de riesgos ocupacionales, pero para nosotros desarrollar toda esta capacitación que vamos a tocar el día de hoy, que es salud ocupacional, higiene ocupacional, es muy importante que tengamos bien claro el concepto de factores de riesgos ocupacionales. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a mencionar mucho, lo vamos a clasificar, vamos a dar algunos ejemplos, incluso vamos a mostrar también cómo la normativa, el Reglamento de Seguridad y Salud en Minería, nos dice qué metodologías o cómo nosotros lo vamos a identificar y cómo o cuáles son los límites, ¿no? Entonces, tenemos que tener bien claro este concepto y por eso he creído conveniente, aparte de la explicación anterior, adicionar otra explicación. Entonces, el factor que estamos hablando como factores de riesgos ocupacionales es una causa de qué? Del riesgo. Este riesgo tiene la posibilidad de que cause pues algún accidente de trabajo y enfermedad ocupacional. Cuando estos en líneas generales, pero cuando específicamente hablamos de riesgos ocupacionales, el factor de riesgo ocupacional va a aumentar la posibilidad de una enfermedad ocupacional en específico. Y tenemos cierta clasificación de los factores de riesgos ocupacionales, porque tenemos una clasificación y esta clasificación también está según el reglamento del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, el decreto 024 y su modificatoria, en el cual pues nos dice que nosotros podemos tener 5 tipos de factores de riesgo y nos solicita incluso que se deben de monitorear. Se deben de monitorear como responsable, también lo vamos a ver más adelante, es el higienista, quien debe de reunir ciertas características. Esto está normado y nos pide que tales características va a tener que cumplir el higienista a cargo de la empresa minera. Y como el primer factor de riesgo que nosotros podemos encontrar son los riesgos psicológicos, el factor de riesgo psicológico. El factor de riesgo físico, químico, biológico y desergonómico también. Nosotros lo podemos encontrar. Pero como nosotros hemos hablado de factores de riesgos en salud ocupacional, también es muy importante y el reglamento nos menciona que se debe de realizar una vigilancia médica ocupacional, porque si nosotros lo que nos dice la norma y la coherencia, la continuidad que esto amarra, es que primero identifiquemos cuáles son estos factores de riesgos ocupacionales que pueden aumentar la posibilidad de que los trabajadores como ustedes y como mi persona, pues desarrollamos alguna enfermedad ocupacional. ¿Y cómo lo evitamos? Y una de las medidas cómo lo podemos evitar o identificar son los monitoreos. Pero no únicamente nuestros controles quedan en monitoreos. ¿Qué pasa si no identificamos correctamente o el equipo
con el cual se hizo el monitoreo se encuentra descalibrado y nosotros seguimos exponiéndonos a dichos factores de riesgo y podemos nosotros adquirir una enfermedad ocupacional. Ante tal escenario surge ya la vigilancia médico ocupacional y la vigilancia médico ocupacional pues nos sale o se determina como una responsabilidad del titular minero en minería. Pero ojo que esto también de vigilancia médica también es responsabilidad y aplica para los otros sectores. Para los otros sectores como construcción, como industrial, agroindustrial, entre otros. Esto está también como parte de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, lo que nos dice el reglamento de seguridad, pues que la vigilancia médica es responsabilidad del titular minero. El encargado de gestionar esto va a ser el gerente de salud, seguridad y salud ocupacional y también el médico ocupacional, porque la empresa, el titular minero debe de contar con un médico ocupacional, el cual se va a encargar pues de realizar todo este proceso que es la vigilancia médica. Y la vigilancia médica incluye la realización de exámenes médicos ocupacionales. ¿Ustedes saben cuántas veces en minería debemos de realizarnos exámenes médicos ocupacionales? A ver si pueden ir escribiendo al chat del Zoom, porque nos piden que hagamos, y ojo, ya les voy soltando algunos datos mientras van escribiendo en el chat del Zoom para ir haciendo esta ponencia, esta exposición de manera interactiva. Una vez al año. Claro, en minería es una vez al año, pero si hablamos de la ley general o para todos los sectores, específicamente para las actividades de alto riesgo, se debe de hacer una vez al año los exámenes de médicos periódicos. Pero para las otras actividades se debe de realizar dejando un año los exámenes médicos ocupacionales. Pero, como nos dice Juan José Ramos, los exámenes médicos deben de hacerse de ingreso antes de que el colaborador ingrese a la empresa, efectivamente. También debe de hacerse de manera periódica. Exacto, lo que ya hice la aclaración. Para actividades de alto riesgo, como es minería, es anual. Y para las actividades que no son de alto riesgo, son cada 2 años. Y de salida. Exacto, pero falta uno. Son 4 exámenes médicos que se deben de realizar. Carlos Melgar Soto nos dice 3, al ingresar, durante y después. ¿Alguien más? Un año, traslado, exacto. Aquí Yomar Soto nos da la respuesta, la que faltaba. Cuando nosotros vamos a promover hacia otro puesto de trabajo, a nuestro colaborador les vamos a tener que hacer un examen médico. Cuando dé reubicación o cuando le vamos a asignar otra actividad, otro puesto de trabajo. Sí tenemos que hacerle el examen médico. Así sea en los 6 meses que estaba o que tenía de vigencia su anterior examen médico. Tenemos que volverle a realizar un examen médico. Entonces, ¿quedamos claro cuántas veces vamos a realizar el examen médico? Antes de que inicie a trabajar de manera periódica, cuando nosotros promovamos de puesto de trabajo y cuando el trabajador va a retirarse de la empresa minera o la empresa en la que labore. Son 4. Gianmarco nos dice, cuando es traslado se realiza el examen médico completo o solo lo que faltaría para el nuevo puesto de trabajo. Se recomienda que se haga el completo. Se recomienda que se haga el completo porque no nos dicen específicamente, tienes que hacerlo solamente lo que falta. Pero si hay un protocolo que está en el MINSA que te dice qué protocolos de exámenes médicos se van a realizar a los trabajadores según el puesto de trabajo que va a cumplir. Entonces, si yo tenía un trabajador que desarrollaba una actividad administrativa y ahora le voy a pasar a una actividad operativa que involucra trabajos en altura, va a tener que hacerle otro protocolo. Entonces, cuando yo no me voy a hablar a la clínica o a la empresa que le va a hacer pasar el examen médico, le voy a decir, oye, ya pues, mira, Juanito, que era antes mi asistente de contabilidad, que también es técnico en trabajos en altura, suponiendo, mira, anteriormente ya pasó este protocolo que es para un trabajo administrativo, pero hace lo que falta nada más y así me cobra más barato. No o sea, de poder decirle le podemos decir, pero es muy difícil que te acepten. ¿Por qué? Porque ya está establecido el estándar
que debe de ceñirse según las actividades y el protocolo para sacar el examen médico. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Muy bien, están participando, eso me alegra porque entiendo que ustedes están teniendo también algunas dudas, algunas sugerencias y aquí estamos justamente para desarrollarlas, ¿ya? Entonces, lo que nos dice pues el Decreto Supremo 024 es que los trabajadores serán sometidos al examen médico ocupacional de ingreso, anuales y de retiro de acuerdo al anexo 16. El anexo 16 es importante decirles también que fue modificado en el Decreto Supremo 024. Disculpen, me confundí, al Decreto Supremo 023. Esto sí fue modificado dicho anexo. Entonces, nosotros podemos también tenerlo en cuenta, porque muchas veces por error solemos decir, ya el Decreto Supremo 023 ha derogado al 024, cuando no es así. Cuando el Decreto Supremo 023 lo que ha hecho es modificar algunos artículos y algunos anexos. Y dentro de esos anexos, pues es el 16. Y dentro de los artículos es el 119 y 120, que corresponde al tema que estamos viendo. Pero aquí los comentarios o todo lo que nosotros estamos haciendo también, vamos a tener en cuenta estas modificaciones. Aquí pregunta Gianmarco, ¿cuánto tiempo puede ser válido el examen de salida que haya tenido un trabajador en otra unidad minera o tendría que realizarse obligatoriamente un examen de entrada considerando que fuera como un traslado? A ver, Gianmarco, sí, esto lo vamos a tocar también. Lo vamos a tocar porque lo que la norma nos dice, o sea, si tú vas a cambiar, porque los exámenes médicos ocupacionales tienen o siguen un protocolo según el puesto de trabajo que van a desempeñar. Entonces ya viene con sus protocolos y viene establecido y esto es legalmente. Entonces, si también lo que nos dice la norma es que, ¿qué pasa si yo voy a contratar a una empresa subcontratista que va a venir a realizar a la mina un trabajo de una semana? Y por ahí preguntan, pero esa empresa, ¿es necesario que pase el examen médico? Si solamente va a subir a la mina una semana y en la semana culmina su trabajo, pero van a entrar a desarrollar trabajos netamente del sistema eléctrico, supongamos, ¿ya? La contrata va a desarrollar y los 5 personas que van a entrar a través de la contrata van a desempeñar actividades al sistema eléctrico de la unidad minera. Entonces, ¿qué pasa? La norma te dice que es obligatorio que pasen el examen médico, pero también te da la posibilidad de que ese examen médico que han pasado para que ingresen a la empresa minera tiene de validez un año. Un año. Eso quiere decir que si ellos pasaron el examen médico en enero, fines de enero y a inicios de febrero, pues ingresaron a realizar las actividades que correspondían. Y más adelante, en julio, agosto, septiembre, nuevamente requieren realizar actividades de dicha contrata, pues la contrata nuevamente puede enviar a tales trabajadores porque ya tiene su examen médico, el cual se encuentra vigente porque tiene de validez un año. Eso es lo que nos dice la norma. ¿Ya? Y ahí en Marco, aparte también, lo que nos dice el reglamento de seguridad y salud en el trabajo de minería es que el examen médico ocupacional de retiro es un requisito indispensable. Sí o sí, es necesario. Pero es responsabilidad también del titular minero darle una convocatoria al trabajador y que esta convocatoria tiene que ser por escrita y en la cual acredita qué cargo desempeña, qué puesto de trabajo y debe de guardar también una copia o un cargo sobre esta convocatoria. O sea, se puede dar a través de una documentación o un oficio en la cual le dice, oye, Pepito, tú ya culminaste tus labores o tu contrato en nuestra empresa minera, por lo cual te estamos invitando a que te realices pues tu examen médico ocupacional de salidas según el artículo tal del reglamento tal, amparados en tal norma. Entonces se le entrega esta convocatoria de manera física, escrita y guardamos como cargo como titular minero, porque esto es un requisito también que nos pueden auditar.
¿Qué es lo que pasa? Después que nosotros emitimos la convocatoria para que el colaborador que ya culminó su periodo de trabajo en la empresa, tiene 30 días como máximo para que pase el examen médico ocupacional. Y si no pasa dentro de esos 30 días el examen médico ocupacional, se vuelve a hacer una segunda convocatoria, pero esta vez se establece un plazo máximo de 15 días. La primera vez, pues, le habilitamos o le dimos un plazo máximo de 30 días para que se realice el examen ocupacional. Pero si no hizo caso, si el trabajador se olvidó, le volvemos a insistir nuevamente por segunda vez, de manera muy similar como a la primera, o mediante un medio físico escrito y guardando el cargo respectivo. Y también ¿qué pasa? Si el trabajador en la segunda convocatoria que le estamos haciendo ya no hace caso nuevamente, al igual que la primera vez, pues esto va a liberar de la responsabilidad al titular minero. Si más adelante el trabajador quiere hacer una denuncia y decir, en la mina tal, yo me enfermé de tal, o estuve expuesto a tal factores de riesgo y por eso adquirí tal enfermedad, pues iniciarán el trámite legal y en el trámite legal el titular minero mostrará que solicitó en 2 oportunidades para que el trabajador se acerque a dar el examen médico ocupacional de salida y al no hacerlo, pues esto libera de responsabilidad total a la empresa minera y el trabajador tiene que asumir las consecuencias. Bien, es muy importante, nos dice que el trabajador que no cuente con la constancia de aptitud médica emitida por el área de la salud ocupacional no podrá laborar. Esta decisión será respetada por el postulante trabajador, el titular de la actividad minera. Cuando ustedes como titulares mineros o empresas contratistas van a requerir que colaboradores entren a laborar dentro de la unidad minera, van a solicitar pues que pasen el examen médico ocupacional. Cuando el trabajador pase el examen médico ocupacional y los resultados sean óptimos, lo que les va a llegar a ustedes es la aptitud médica, el certificado de aptitud médica o la constancia de aptitud médica. Si no les ha llegado la aptitud médica, ustedes no pueden permitir que el trabajador desarrolle sus actividades. ¿Por qué? Porque estarían infringiendo a lo estipulado en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Incluso aquí nos dice que esta decisión tiene que ser respetada por el trabajador que está postulando y por el titular de la actividad minera. No podemos infringir, no podemos dejar que un colaborador entre a realizar sus labores si es que no tiene la aptitud médica. Y la aptitud médica, pues, es un documento que sí podemos visualizar como ingenieros, como prevencionistas, como higienistas o como responsables de seguridad en las organizaciones. Porque si ya nosotros vamos netamente al tema del certificado médico, o de los resultados del examen médico ocupacional, esto sí tiene un carácter de confidencial que lo va a tener que desarrollar netamente el médico ocupacional con el paciente o con el trabajador. Bien, nos dice esto lo que les comenté hace un momento, los resultados de los exámenes médicos deben ser informados al trabajador. ¿Por quién? Por un médico de salud ocupacional. Debe hacerse entrega del informe escrito debidamente firmada. No podemos intervenir nosotros como ingenieros, ser mediadores de esta información porque estamos incumpliendo una disposición legal. Aparte también nos da otras disposiciones, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Minería sobre la vigilancia médica. Y lo que nos dice aquí es que la historia médica, la historia médico ocupacional deberá ser registrada y archivada. ¿Quién es el responsable de registrar y archivar esta historia médica de los trabajadores? Puede ser el centro médico autorizado donde se realizó de acuerdo a la resolución ministerial 597. Esta resolución ministerial pues da los lineamientos que debe de cumplir los centros médicos que van a realizar los exámenes médicos ocupacionales. Entonces es su responsabilidad de ellos tener guardados los archivos médicos o el historial médico de los trabajadores que están pasando a su consulta, ¿no? Fue. Otro punto también de la vigilancia médica es que debe garantizar las mediciones de metales pesados, bioacumulables en sus trabajadores expuestos durante el examen médico
preocupacional, periódico y de retiro. Esto obviamente también va como protocolo del examen médico. Para los colaboradores netamente en minería debe de estar las mediciones de los metales pesados que son bioacumulables. Y esto va a ser también dependiendo de los puestos de trabajo que se encuentran expuestos. Y como parte de esta vigilancia médica, el responsable de hacer seguimiento, de revisar, de analizar estadísticas, de ver si está por el límite o inferior o superior, el responsable es el médico ocupacional. El médico ocupacional es el responsable de hacer toda la vigilancia médica de los trabajadores. Y ojo que el médico ocupacional es del titular minero. No queremos decir que cada contratista debe de sí o sí tener su médico. Lo que nos pide la norma es que tenga el titular minero. También nos dice que el médico efectuará una constante labor de educación sanitaria mediante reuniones que se den a conocer a los trabajadores los peligros y enfermedades comunes y ocupacionales. Hola Jefferson, buenas noches. Nos está escribiendo el chat, nos está saludando Jefferson. Como parte también de esta vigilancia médica, la norma es clara. Nos dice, el médico ocupacional o a través también de sus paramédicos o de su equipo de salud que tenga en la empresa, es una función indispensable y que lo especifica la norma, deben de realizar capacitaciones, deben de brindar una educación sanitaria, que esta pues se puede hacer a través de capacitaciones, charlas, campañas, dirigidas a ¿quiénes? A los trabajadores. ¿Y cuál va a ser la finalidad pues de estas charlas o capacitaciones? Que los propios trabajadores conozcan cuáles son los peligros, los factores de riesgos y las enfermedades comunes y las ocupacionales que pueden adquirir. Gianmarco nos dice, no es necesario que cada contrata minera cuente con un médico ocupacional, se cubre con el médico ocupacional de la unidad minera. Gianmarco, la norma, lo que nos dice la norma es que el titular de la actividad minera es el responsable de contar con el médico ocupacional, pero si nosotros analizamos también la normativa general indiferentemente a que sea el de minería, discúlpame, nos dice que empresas, no únicamente de minería, sino empresas en general que tengan más de 500 trabajadores, suponiendo tu contrata es XYZ. ¿Ya Marco? ¿Me logran escuchar? ¿Por ahí están escuchando? ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Porque como escribieron en el chat que no se escucha, entonces continúo con el ejemplo. Gianmarco, tú tienes una contrata XYZ. Tu contrata presta servicios para un titular minero. Es responsabilidad total del titular minero que gestione los servicios pues, de salud ocupacional a través de un médico y un equipo que puede ser una enfermera, paramédicos, entre otros profesionales. Pero, ¿qué pasa si tu contrata XYZ tiene su sede central y tiene también 5 o 6 contratos en distintas obras, pero en general tu contrata tiene un número mayor a 500 trabajadores distribuidos en 5 o en 6 obras. Entonces, si tiene más de 500 trabajadores, indiferentemente, que son distribuidos en 5 minas, en 6 minas, en 7 minas, tu contrata XYZ también debe de contar con un médico ocupacional. ¿Ya? Eso es con respecto a la pregunta que hiciste, de repente quedó claro. Si la contrata se encuentra completamente dentro de la unidad minera, pero tu contrata tiene más o menos de 500 trabajadores, Gianmarco. Porque si tiene más de 500 trabajadores, por ejemplo, 90. Si es una contrata que únicamente tiene nexo o un vínculo laboral con una empresa minera y que tiene 90 trabajadores, pues no les corresponde contar con un médico ocupacional. Ahí sería, o la responsabilidad la asumiría directamente el titular minero. La ley pide un servicio de seguridad y salud en el trabajo en minería. ¿Tiene algún nombre específico? Bueno, sí, lo que la norma acá también, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, nos dice pues sobre la gestión de seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional, lo llaman aquí en minería.
seguridad y salud ocupacional, pues debe de contar pues con un gerente de salud ocupacional, debe contar con médicos, deben contar con ingenieros de seguridad, también con un higienista, porque si nos da incluso el perfil del higienista con el cual se debe de contar. Y en algunas empresas lo suelen terciarizar el servicio. Y esto también normal, se lo puede hacer porque la ley también te especifica que se puede terciarizar el servicio. Entonces no cumpliríamos o no estaríamos en algún incumplimiento en base a la norma. Ya Marco dice, entonces el plan de vigilancia ocupacional para la contrata lo realizaría la unidad minera y el médico realizaría la vigilancia de los trabajadores de la contrata. En cuanto a la vigilancia ocupacional, a la vigilancia médico-ocupacional, lo que aquí nos dice que es responsabilidad del titular minero. Pero ojo que el titular minero en algunos casos también asume la responsabilidad de las contratistas, pero también en otros casos depende la parte contractual, cómo han firmado el contrato y las especificaciones que pongan. Y si aquí el titular minero especifica que no va a asumir las responsabilidades directamente y especifica que ustedes dentro de su sistema de gestión deben de contar también con la vigilancia médica y no necesariamente con un médico a tiempo completo dentro de la unidad minera, ustedes deberán regirse. Porque ojo que el responsable de la vigilancia médica de la mina es el titular minero. Pero esto no quiere decir que el titular minero les va a hacer seguimiento médico a todas las contratistas, porque él puede ser responsable y como responsable también les puede especificar en su contrato que como empresa contratista XYZ que tiene 90 trabajadores, ustedes se encarguen de desarrollar su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Y lo único que va a hacer la unidad minera es brindarle los estándares operativos o los lineamientos a que ustedes se guíen y auditarles. Eso es lo que puede hacer la unidad minera y no estaría en contra. A ver, Gianmarco nos dice, por ejemplo, tengo un caso donde la unidad minera no realiza vigilancia médica de los trabajadores de la contrata. En este caso, la contrata debería tener su médico para que realice su vigilancia médica. Ya te lo expliqué esto, bueno, te lo acabo de explicar, que esto depende mucho la parte contractual y los acuerdos que hayan tenido pues para que realicen las actividades de la contrata o los servicios que está prestando el titular minero. ¿Quedó claro, Gianmarco? Sí, gracias, ya, gracias a ti por preguntar y participar. Continuamos. Como enfermedades ocupacionales, porque acuérdense que estamos viendo salud e higiene ocupacional. Y hemos visto como parte de esta rama, pues está muy ligado a los factores de riesgo a los que estamos expuestos, que estos pueden desarrollar una enfermedad ocupacional. Entonces, la enfermedad ocupacional vamos a definirla y estas son alteraciones a la salud de los trabajadores, porque es una enfermedad ocupacional desarrollada en los trabajadores, que van a tener consecuencias. Y estas consecuencias van a ser producidas o producto de la exposición de los mismos trabajadores a distintos factores de riesgos existentes que pueden estar en el ambiente de trabajo. Y estas consecuencias o estos daños o alteraciones a la salud que nosotros vamos a tener van a ir evolucionando de manera aguda y crónica, lentamente. No es que yo voy a desarrollar una enfermedad ocupacional de hoy para mañana o en una semana o en un mes. No, estas enfermedades ocupacionales son justamente un poco más críticas porque se desarrollan lentamente, de tal manera que muchas veces no nos damos cuenta. Y si no se hace una adecuada vigilancia médica, pues peor, no lo vamos a identificar. Y al no identificarla en un periodo temprano del desarrollo de la enfermedad, cuando nos demos cuenta, puede que sea muy tarde. Pero para prevenir todo esto, pues son los exámenes médicos ocupacionales. Jefferson nos dice, en la actualidad, ¿el COVID-19 es una salud ocupacional? Bueno, no sería salud, sería enfermedad ocupacional, pero esto lo vamos a ver más adelante, porque tenemos un listado de enfermedades ocupacionales y dentro de la cual se ha nombrado una disposición que sí incluye a la COVID-19 como una enfermedad ocupacional, pero no para todos los sectores, únicamente para el sector de salud.
Y esto es la lista de enfermedades ocupacionales que les acabo de mencionar. O sea, no es de que, uy, tengo tal síntoma y ya tengo una enfermedad ocupacional. La lista de enfermedades ocupacionales está dada por la resolución ministerial 480-2008, la cual también esta resolución la van a tener mayor detalle para que puedan revisarlo como parte del material de estudio que están obteniendo quienes opten por la certificación. Aquí estoy mostrando un ejemplo. Entonces, esta lista no es una lista cerrada, no es la que te dice, mira, solamente los que están considerados en estos 6 grupos son los que son considerados enfermedades ocupacionales. Y si tú tienes otra enfermedad que no está dentro de esta resolución ministerial, no es considerada, no te dice esto. Esto es una lista semiabierta que te especifica pues que si se hace una investigación y si demuestras de repente que tú has adquirido una enfermedad ocupacional a través de la exposición de ciertos factores que no pueden estar exclusivamente en esta lista, también se las puede ser consideradas como enfermedades ocupacionales, pero luego de un periodo pues de investigación que requiere. Y según esta resolución, nos da una lista de enfermedades ocupacionales dividida o clasificada en 6 grupos, que pueden ser pues causadas por agentes químicos, físicos, biológicos, por la inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros aparatos. Enfermedades también profesionales de la piel, causadas por sustancias y agentes no comprendidos en algunos de los otros apartados, y enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos. Esto es lo que nos da. Bueno, sí, aquí tenemos, esto les he puesto así como un breve resumen, pero en realidad esto es más amplia y también nos da las enfermedades causadas por agentes disergonómicos también, como nos está diciendo Roy, tiene toda la razón, pero como les especifiqué hace un momento, el tiempo es muy corto. Lo que trato de hacer aquí es darle información clave, información básica para que ustedes también vayan a investigar, vayan leyendo un poco más y tengan conocimiento acerca de este listado de enfermedades profesionales que se tienen. Y continuando, y esto va a responder a la pregunta que nos hizo hace un momento Samuel. Samuel nos hizo la pregunta y nos dijo, preguntó, ingeniera, ¿y la COVID-19, este nuevo enfermedad o la pandemia, es considerada también como enfermedad ocupacional, sí o no? Y yo les dije que, bueno, hubo un proyecto de ley que lo cual ya se ha aprobado, en la cual nos dice que pues se va a incorporar a la enfermedad causada por el COVID-19 dentro del listado de enfermedades profesionales, pero del sector o los servidores de la salud. O sea, no para minería, no para construcción, no para el sector industrial ni agroindustrial, solo para el sector salud se puede considerar. ¿Ya? Entonces, sí se ha considerado, pero no para todos los sectores, únicamente para el sector de salud. Me gustaría dar también esta como parte de la reflexión, que es minimizar el estrés y fatiga para incrementar el rendimiento y la seguridad de los trabajadores. ¿Por qué? Porque es cierto que muchas veces o la vigilancia médica o la identificación de factores que se realizan se hacen únicamente a los agentes físicos, químicos, biológicos, pero no se realiza o no se le toma tanta importancia a los agentes psicosociales o a los factores de riesgo psicosociales, que estos en muchas oportunidades son más críticos porque no se ven a simple vista, no se notan y tal vez por el temor de los trabajadores de decir que están con sobrecarga laboral o que vaya a pensar mi jefe si yo le digo que me está sobrecargando, va a pensar que soy incompetente, o justo cuando me entrevistaron me dijeron, señor, ¿usted trabaja bajo presión? Y yo le dije que no, que sí, le dije que sí, por eso me dieron el trabajo y ahora no me debo de andar quejando. Entonces, dejemos un poco esos paradigmas y hay que ser sinceros, y como parte también del responsable de gestionar toda la seguridad y la salud ocupacional, debe de realizar los monitoreos a los agentes psicosociales para determinar. Bien, ¿ya? Y aquí vamos a hacer un breve intermedio
De repente, Noeli. Sí, ingeniera, gracias por el pase. Bien, buenas noches con todos nuevamente, a los que recién han ingresado también, bienvenidos. Bueno, para comentarles los cursos que tenemos para este mes de diciembre, para que estén un poco más al tanto. Sí, a ver, dame un segundo. Bien, para este mes contamos con 2 programas de especialización. Uno que es Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Les comento que tenemos 6 módulos. 3 de ellos ya se vienen dictando, que han sido Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, según el Decreto Supremo 024/2016. Módulo 2, Herramientas de Gestión de la Seguridad en Minería y per se. Módulo 3, que se está dictando hoy, Higiene y Salud Ocupacional en Minería. El módulo 4, que se dictará mañana, liderazgo y gestión de riesgos en operaciones mineras. Módulo 5, que será notificación, investigación y reporte de incidentes peligrosos y accidentes laborales. Y culminaremos con auditoría, fiscalización e inspección de seguridad en minería. Y el otro programa con el que contamos para este mes es el programa de especialización Seguridad en la Construcción. Módulo 1, 2, 3 y 4, que ya se han dictado, que son Introducción y Estructura a la norma G050, Seguridad durante la construcción. Módulo 2, Análisis de la norma G050, Seguridad durante la construcción. Módulo 3, Introducción y Seguridad del Decreto Supremo 011-2019. Sí, módulo 4, Análisis del Decreto Supremo 011-2019, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector de construcción. El módulo 5, que se va a estar dictando este 19, que es el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para Construcción Civil. Y culminaremos con el módulo 6, que es Análisis del Protocolo Sanitario en el sector de construcción de acuerdo al PVPC COVID-19. Sí, esta información la pueden encontrar más detallada en nuestros grupos de chat. Les voy a dejar los links para que puedan ingresar. Y como saben, nuestros cursos son gratuitos, pero pueden obtener la certificación opcional. Para este mes de diciembre tenemos ofertas navideñas. También les voy a estar dejando el link para que puedan contactarse con nosotros si es que desean obtener esta certificación. Si es que desean obtener la certificación por un solo programa, van a obtener el certificado de manera digital por 30 horas académicas a nombre de la empresa Business Management Consulting Team, que es BMC Team, que somos nosotros. Pues no, y si desean invertir por ambos programas, van a obtener 2 certificados de cada programa por 30 horas académicas, también a nombre de la empresa BMC Team. Los beneficios con los cuales van a contar es que se les van a acceder al material de la presentación, van a obtener los vídeos de las presentaciones, por si es que no pudieron acceder a alguna clase, pues van a poder verlas en sus tiempos libres, ¿no? Y van a obtener también material complementario. Los certificados digitales, incluido el material adicional, serán enviados a sus correos electrónicos en un máximo de 7 días calendarios. Pues sí, eso era todo. Continuamos con la ponencia. Muchas gracias, ingeniera Karina. Genial. Genial, gracias, Flor. Gracias. ¿Cuándo comienza? Nos pregunta. Ah, y por aquí, a ver, vamos viendo, ya que estamos visualizando el chat para desarrollar algunas preguntas de repente que tengan al respecto. Nos preguntan, Carlos, ¿en qué resolución ministerial salió esa información? Y Juan José Ramos pregunta, o bueno, da la respuesta a Carlos en el mismo chat. Nos dice, bajo la ley 31025, ley que incorpora la enfermedad causadas por el COVID-19 dentro del listado de las enfermedades profesionales de los servidores de la salud. Así es, Carlos, justo lo que la información que nos brindó Juan. Gracias, Juan, por responder, por ser un participante muy activo, y ya te está dando exactamente las respuestas. Carlos Melgar nos dice gracias, y Osnider nos dice cuándo comienzan. ¿Cuándo comienza? Bueno, ya estamos desarrollando, estamos al 50% de nuestro programa de seguridad y salud ocupacional en minería. Estamos al 50%, estamos en el módulo 3. Mañana continuamos el módulo 4, el jueves el 5 y el viernes el 6. Y ahí estamos culminando todo lo que corresponde al sistema de gestión de seguridad y salud en minería. También comentarles si de repente, no sé, se perdieron el primer módulo o el módulo de ayer. Cuando ustedes
adquieren los beneficios de obtener la certificación, pues se les brinda acceso a nuestra página web, no, a nuestra plataforma virtual, en la cual tenemos todas las clases, tenemos el material que estamos presentando ahora también, y adicionalmente tenemos formatos, normas que les vamos mencionando, ahí también los pueden encontrar para que puedan ustedes también afianzar, aumentar sus conocimientos y de tal manera que podamos aprender. Todo el material es descargable, o sea que no habría ningún problema. Si desean descargar incluso las clases, lo pueden realizar para que lo visualicen en sus tiempos libres. Y lo bueno también es, como ya acaba de pasar Noelí al chat, acaba de pasar el enlace para que se puedan unir a nuestro grupo de WhatsApp, en el cual también respondemos las dudas correspondientes y estamos constantemente mandando recordatorios sobre los cursos que los estamos lanzando de manera gratuita. Y ya, eso estaba como parte del intermedio, y bueno, ahora ya vamos a continuar con la segunda parte, porque acuérdense que esta capacitación es salud e higiene ocupacional. Entonces vamos a continuar con la higiene ocupacional. ¿Ya? La higiene ocupacional, si nosotros lo vamos a definir netamente como nos da el Decreto Supremo 024, nos dice pues que la higiene es una especialidad no médica. O sea, cuando vamos a hablar de higiene, no necesariamente lo tiene que manejar un profesional de la salud. Y esta pues está orientada a identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacionales. ¿Se acuerdan que hace un momento cuando definimos nosotros los factores de riesgos ocupacionales, los definimos como son las características o los atributos que nosotros podemos tener en nuestro centro de trabajo, en nuestro área, y las cuales van a aumentar la posibilidad de que adquiramos una enfermedad ocupacional? Entonces, la higiene ocupacional es justamente la rama que va a identificar cuáles son estos atributos que nos pueden generar enfermedades. Y además de identificar, las va a evaluar. ¿Cómo las va a evaluar? A través de monitoreos, lo cual les dije hace un momento también. Y no únicamente quedamos en identificar, evaluar, sino también vamos a tener que controlarlos. Y este control va a surgir a raíz de los resultados que vamos a tener después de hacer los monitoreos ocupacionales. Bueno, estos agentes, pues, o estos factores de riesgos pueden afectar la salud de los trabajadores, y la finalidad de contar, pues, con, o de que menciona el Decreto de Seguridad y Salud en Minería sobre la higiene ocupacional, es que la finalidad es prevenir enfermedades ocupacionales, fomentar una cultura preventiva. ¿Quién es el responsable? Porque la norma también nos dice que hay un responsable de la planificación, organización y ejecución y validación de los monitoreos del programa de prevención de los diferentes agentes. ¿Se acuerdan que hace un momento dijimos que la salud ocupacional, bueno, no, la higiene ocupacional no es un área médica, pero tiene la responsabilidad o la finalidad de identificar, controlar y prevenir los agentes de riesgos ocupacionales? Pues para hacer todo este trabajo existe una planificación que debe realizarse, una planificación y validar los monitoreos, porque los monitoreos van a seguirse bajo ciertos métodos que ya se encuentran normados tanto por normas nacionales e internacionales que hemos adoptado aquí en el Perú. Entonces necesitamos alguien responsable que se cargue de la gestión de todo esto, de este control, de hacer estos monitoreos, de la identificación y de plantear las medidas de control. ¿Y quién va a ser el responsable? Pues la norma nos pide que debe de haber un higienista. Y también, aparte de este higienista, no nos dice el higienista es tal cual como carrera, es higienista y se acabó. Nos da cierto perfil que debe de cumplir este profesional. Nos dice como mínimo debe de contar 3 años de experiencia, ya sea en la actividad minera y o en higiene ocupacional. El IO es que puede ser o los 3 años de experiencia en actividad minera o en higiene ocupacional. Y obviamente no únicamente nos piden que tenga experiencia, sino también que tenga capacitaciones, especialización, certificados, que se ha preparado este profesional, que aparte de tener la experiencia tenga conocimientos certificados. Y nos da
estas siguientes carreras que pueden asumir el cargo de higienistas, como puede ser un ingeniero de minas, también puede ser un ingeniero de higiene y seguridad. Ojo que este perfil que ahorita nosotros estamos analizando y que estamos viendo es el que nos da el Decreto Supremo 023 o la modificatoria del 024, porque aquí han incluido justamente a la carrera de higiene y seguridad, porque el anterior no lo había incluido. Entonces nos dice que lo puede realizar o desempeñar pues este cargo de higienista, ya sea un ingeniero de minas, un ingeniero de seguridad o un ingeniero de seguridad industrial. También puede ser un geólogo, un metalurgista o un ingeniero químico que cumpla este perfil. 3 años de experiencia y que cuente con especializaciones, capacitaciones certificadas. Este va a ser el responsable de realizar pues todo el monitoreo, el seguimiento, validar la metodología que se va a utilizar. Va a ser el responsable de gestionar. Siguiente. Hace un momento nosotros hemos visualizado cuál es la clasificación de los factores de riesgos ocupacionales. Vimos que nos daban una clasificación de 5. Y pues aquí vamos a poner algunos ejemplos, pero también me gustaría que ustedes participen como cuáles creen ustedes que sean los factores de riesgo físico. Primero iniciemos por el físico. Si pueden ir escribiendo al chat cuáles creen ustedes que son los factores de riesgo físico a los cuales nosotros estamos expuestos en nuestro trabajo día a día y que estos factores de riesgo van a aumentar la probabilidad de que desarrollemos una enfermedad ocupacional. A ver si van escribiendo en el chat, por favor. Algunos pueden ser el ruido, la vibración, la iluminación, las temperaturas extremas también. Son tanto una temperatura extrema, ambos límites también pueden generar enfermedades ocupacionales. Y las radiaciones también pueden ser parte de estos factores de riesgo físico. Y aquí nos están escribiendo la luz de la pantalla, el ruido, la vibración, la radiación. Ya. Juan José nos dice, el Decreto Supremo 002-2020 nos indica que en el hiper los peligros biológicos, ergonómicos y psicosociales. Sí, así es. Y esto lo vamos a ver más adelante, sino que aquí para el ejemplo únicamente estoy colocando estos 3, pero los otros agentes o factores de riesgo también sí los vamos a poner como ejemplos, pero más adelante, en la siguiente diapositiva. Pero vamos a iniciar analizando estos para los cuales les he pedido su participación y para que sí están dando participaciones muy adecuadas o están dando algunos ejemplos acertados. Y como segundo ejemplo, vamos a ver también nosotros cuáles son los factores de riesgo químico. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser estos factores de riesgo químico que van a aumentar la posibilidad de nosotros como trabajadores que estamos expuestos a estos factores y podemos aumentar la probabilidad, dependiendo del tiempo también de exposición, de adquirir una enfermedad ocupacional? Hoy nos van diciendo los polvos, los gases, los humos, neblinas, aerosoles. Es cierto, las sustancias químicas, es cierto. Todos los solventes también. Estos son factores de riesgo químico. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo biológico? ¿Cuáles van a ser a los que nosotros posiblemente, porque obviamente no todos vamos a estar expuestos a estos factores de riesgo porque va a depender mucho la actividad, el puesto de trabajo que nosotros nos desempeñamos en la empresa? Virus, parásitos, bacterias, hongos, microorganismos. Así es, tal como ustedes también le están dando en el chat. Efectivamente, estos son unos ejemplos. Y para comentarles también, dentro del Decreto Supremo 024 nos brinda más especificaciones sobre los factores de riesgo físicos. Nos dice que para los factores de riesgo físico en el anexo 12, nosotros encontramos una tabla o un nivel de ruido que está brindada en base a la MSHA,
en el cual nos dice cuánto es la escala de ponderación o a cuántos decibeles se puede exponer un trabajador y el tiempo máximo de exposición que debe de realizar, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice 82 decibeles en un tiempo máximo de 16 horas al día. En 83 decibeles en un tiempo máximo de 12 horas al día. En esta tabla que nos brinda en el anexo 12 del Decreto Supremo 024, nos da la ponderación o unos cuadros referenciales de cuántos decibeles máximos podemos estar expuestos, según el número de horas. ¿Se acuerdan que comúnmente hablamos de 85 decibeles que debemos de estar expuestos y si superamos esta cantidad de decibeles, ya nosotros podemos adquirir una enfermedad ocupacional? Así es, pero estos 85 decibeles son en 8 horas al día, que generalmente en un régimen típico laboral son 8 horas al día, pero en las empresas mineras estamos hablando de un régimen atípico que son 12 horas al día, entonces no pueden exponerse a más de 83 decibeles por 12 horas porque pueden adquirir alguna enfermedad ocupacional. En cambio, nuestro régimen típico que de personas que no laboran en minería son 85 por hora. Y aquí tenemos, y esto pues nos brinda en el anexo 12. Y aparte también el Decreto Supremo 024 consta de guías. Y una guía, la guía número 1, es la que nos dice cómo nosotros vamos a realizar la medición del ruido. O sea, la norma aquí te dice, mira, te vas a guiar de este cuadrito que vas a tener una escala de ponderación y el nivel máximo que te vas a exponer según los decibeles. Y también te da una guía. En esta guía te va a decir cómo tú puedes verificar o validar el método que van a utilizar para hacer la medición del ruido. Y te dice, pues, incluso qué equipos de monitoreos van a ser utilizados para medir el sonido. Y aparte también te dan unas fórmulas las cuales se utilizan. Pero eso ya son un poco más específicos para desarrollar el monitoreo netamente en sí. Lo que sí tenemos que hacer nosotros como responsables, como ingenieros, prevencionistas, ingenieros de seguridad o como higienistas de repente, es tenerlo esto bien entendido. ¿Para qué? Para cuando vayamos a contratar a alguna empresa que va a realizar el monitoreo, darnos cuenta que efectivamente lo está realizando tal como nos especifica la guía número 1 y el anexo 12. También en el anexo 2, lo que nos da el Decreto Supremo 024, nos da algunos lineamientos de cómo realizar la medición del estrés térmico, dentro de los cuales nos da definiciones. También nos dice, pues, aquí hay una cuadrita, nos da este cuadrito. Voy a darle un zoom. Ya. Aquí nos da una tablita en el cual nosotros podemos ver los niveles de congelamiento que se tenga en la parte expuestas del cuerpo, tanto a menor temperatura como a mayor temperatura que nosotros podamos tener. Gianmarco nos hace una pregunta. Consulta, ¿esos niveles de ruidos y estrés térmico se aplican para trabajos en superficie, incluidos administrativos, administración y procesamiento, superficies incluidos administrativos, socavón y procesos? Así es, Gianmarco. Estos anexos y estas guías que nos da el Decreto Supremo 024 aplica para todo lo que es minería, indiferentemente si es subterránea o si es superficial o si son oficinas administrativas. Al momento que mandamos a realizar los monitoreos, tenemos que verificar que los resultados pues se ajusten según estos cuadros que tenemos y se apliquen las metodologías que nos dan en las guías para tener en cuenta. Y también otro punto que nos da el Decreto Supremo 024 es en el artículo 19. Nos habla sobre la exposición de los trabajadores a vibraciones. Y nos da pues también aquí un tiempo de exposición y los valores a los que no se debe de exceder pues para la vibración de los trabajadores. Y aquí tenemos, ¿no? Al igual que hace un momento vimos el tiempo de exposición, y la escala de ponderación que se tendría de los decibeles, de igual manera aquí nosotros también tenemos. Tenemos la vibración a la cual no debe de exceder según el tiempo de exposición que se tenga
por los trabajadores. Obviamente esto lo tenemos que analizar según puestos de trabajo, cuántas horas se están exponiendo, y en el monitoreo nos dirá si estamos llegando a este límite superior o estamos a la mitad o estamos en una escala inferior todavía. Entonces son consideraciones que como higienistas o ingenieros de seguridad o responsables de la gestión de seguridad y salud ocupacional en las empresas tenemos que tener en cuenta. Ojo que también aquí nos dicen que para realizar las mediciones de las radiaciones nosotros vamos a guiarnos o nos vamos a tener en cuenta lo establecido por el IPEN. El IPEN es el Instituto Peruano de Energía Nuclear, tanto para las mediciones de área como para las mediciones de dosimetría, que ya son métodos cuando vamos a realizar estas mediciones específicamente. Ya Marco nos pregunta, ¿los monitoreos también se realizan a los campamentos mineros que se encuentran dentro de la unidad minera? Mira, claro, en realidad los monitoreos se tiene específicamente que evaluar qué factores de riesgo se van a monitorear y en qué puestos críticos, en actividades, y si tal vez existe algún malestar o algunas quejas de los trabajadores que dicen que en los campamentos mineros cuando van a llegar a descansar tienen un frío que no logran soportar, entonces posiblemente te veas en la necesidad de hacer un monitoreo en tu campamento médico. Disculpe, en tu campamento de los trabajadores donde suelen descansar, porque posiblemente están sufriendo un estrés térmico por bajas temperaturas. Entonces sí se tiene que evaluar, porque no únicamente debemos de enfocarnos, no, mira, tu tarea implica hacer trabajos administrativos y en la oficina de administración está templadito, no tienes frío. Entonces, como tú te estás quejando cuando vas a dormir, que en el campamento donde duermes, donde descansas, que ahí tienes frío, pero eso no tiene nada que ver con tu trabajo, entonces no voy a monitorear. No podemos dar esa respuesta, porque como higienistas lo que se busca es el bienestar de los trabajadores, tanto en el trabajo como en los lugares donde están descansando. Y si hay quejas o reclamos que sienten temperaturas muy frías o muy bajas, entonces hay que hacer un monitoreo. De repente estamos por un límite inferior del estrés térmico. Y en cuanto a los límites o a los agentes químicos, también la norma, el Decreto Supremo 024 en el anexo 15 también nos da unos límites de exposición ocupacional para agentes químicos. Aquí nos brinda también para nosotros podernos guiar. Y nos dice que, bueno, existen dos tipos de límites que nosotros nos podemos guiar. Una que es sobre la media moderada en el tiempo, la TWA, y la STEL, que es el STIR, la exposición de corta duración. Entonces nosotros podemos, bajo estos tipos de niveles y bajo los agentes químicos a los cuales está expuesto, podemos ver cuáles son estas exposiciones que tenemos o que están expuestos los trabajadores y los que debemos de controlar, monitorear y controlar. Por ejemplo, acá nos dice como agente químico la acetona cuánto va a ser su límite en el TWA y en el STIL, también de algunos otros agentes químicos como el ácido nítrico, el antimonio, también en el cloro, cuánto es su límite, en el cloroformo, en el cobre. Y aquí también la gasolina, el hidrógeno, entre otras sustancias químicas. Tenemos para entrar a revisar con más detalle, con más detenimiento, pues el anexo 15. El anexo 15 que nos proporciona el Decreto Supremo 024. Ahí nosotros lo vamos a encontrar todos los agentes a los cuales está expuesto. Bien, como hemos visto hace un momento, aquí hemos visto las clasificaciones de agentes, tanto de los agentes de riesgo físico, de riesgo químico y de riesgo biológico. Y hemos visto las dos guías que nos da tanto para los agentes físicos y para los agentes químicos. Los factores de riesgo biológico sí nos menciona, pero de manera macro, no nos da algunas especificaciones técnicas como sí nos da para los agentes físicos y los agentes químicos.
Adicionalmente, también nosotros tenemos 2 factores de riesgo que nos menciona también el Decreto Supremo 024. Y el cuarto es el factor de riesgo disergonómico. ¿Ustedes qué factores de riesgo han identificado o se han dado cuenta que existen en sus centros de trabajo que podría ocasionar una enfermedad ocupacional? A ver si van escribiendo, por favor, al chat del Zoom. Movimientos repetitivos, nos dice Juan. Las posturas forzadas, así es, así es. Las posturas, justamente lo que estaba diciendo, algunos esfuerzos que nosotros también podemos realizar en nuestras actividades, los movimientos repetitivos, el manipular las cargas también, manipular las cargas manualmente, hacer excesos de fuerzas, el ritmo de trabajo al cual nosotros nos sometemos el día al día son factores de riesgo disergonómico. ¿Qué factores de riesgo psicosociales ustedes encuentran en su trabajo o han identificado? Lo cual esto últimamente con la pandemia han sido o han tomado mayor relevancia como factores de riesgo psicosociales en el trabajo. Y anteriormente nos mencionaba y nos decía pues que el empleador debe de hacer una evaluación para monitorear estos agentes, pero ahora por esta nueva normativa del COVID nos exigen que hagamos un monitoreo de riesgos psicosociales. Bueno, puede ser primero por el contenido de la tarea o la sobrecarga de la tarea que se esté dando. Las relaciones interpersonales en nuestros propios compañeros, de repente también existe un mal clima laboral, que esto nos va a dar un riesgo psicosocial, el bullying, también el estrés, la presión de trabajo, la agresividad. Hay tantos factores de riesgo, si ustedes se dan cuenta, que no necesariamente son, a diferencia de los otros, son medibles o son a través de una maquinita vienen y lo detectan y ya, lo tenemos. Pero también existen métodos para hacer esta evaluación, para hacer este monitoreo, que ya son métodos científicos que se han comprobado, pero depende bastante la certeza o la validez o los resultados que nos den estos métodos de la sinceridad de todos los trabajadores, de la sinceridad para tener data creíble. Como riesgos disergonómicos nosotros podemos identificar 4. Bueno, uno que es la carga estática que es generada por las propias actividades que tenemos en cierta posición y que no necesariamente nosotros estamos expuestos o estamos constantemente manipulando algún material, manipulando cargas, pero nuestro propio cuerpo nos va a generar una carga estática, que esto también va a llevar o a ser un factor de riesgo. De igual manera que la carga dinámica. Vamos a estar transportando cargas manualmente. Puede ser que esto también nos va a generar o va a dar un riesgo disergonómico. Al igual que las posturas habituales que comúnmente nosotros tenemos, y no únicamente para trabajos administrativos, cuando desarrollamos alguna otra actividad, si nosotros no sabemos guardar las posturas, si no nos han capacitado, o de repente nos capacitaron, pero nos olvidamos, pues falta de cultura, nos olvidamos o estuvimos distraídos en la capacitación y voy a desarrollar o voy a emplear posturas inadecuadas en el trabajo, que esto van a desarrollar pues enfermedades ocupacionales. También el esfuerzo o la carga, esto nos van a dar ciertos tipos de riesgos ergonómicos que nosotros vamos a tener. Y existe una metodología que lo que nos dice el Decreto Supremo 024, que para nosotros determinar los riesgos disergonómicos a los cuales están expuestos los trabajadores, se debe de seguir todos los lineamientos por una resolución ministerial. A ver si se acuerdan cuál es la resolución ministerial que nos da todos los lineamientos, la normativa acerca de ergonomía. Si se acuerdan y escriben a ver al chat del Zoom, porque aquí la norma, el Decreto Supremo 024, no se extiende tanto en cuanto a los factores ergonómicos.
sino lo enlaza con otra norma. Y la otra norma, pues sí es más detenida, es más explicativa, es más detallada. Entonces, lo que nos dice el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Minería es que debemos de seguir los lineamientos y ya nos contestó, ya nos dio la respuesta Gianmarco, que están establecidos en la Resolución Ministerial 375. Y la Resolución Ministerial 375 lo que nos dice es que nosotros debemos de utilizar ciertas metodologías aprobadas por esta misma resolución y nos da, es más, una lista de las metodologías y nos da una explicación. Tal metodología va a ser usada para tal actividad. Nos explica cómo las vamos a utilizar las metodologías. Pero también nos dice la Resolución Ministerial 375 que independientemente de la metodología que nosotros vamos a utilizar para realizar pues el monitoreo de este riesgo disergonómico, vamos a tener en cuenta los siguientes ítems. Y el primer ítem pues es ubicar el área de trabajo. Es necesario nosotros saber a qué área de trabajo vamos a realizar el monitoreo disergonómico. Establecer qué puestos de trabajo. Si en el área que voy a realizar mi monitoreo, pues existen 4 o 5 puestos de trabajo, cuáles de ellos están más expuestos, o si los 5 puestos de trabajo están expuestos, a los 5 tendré que realizar el monitoreo. Y aparte de saber los puestos de trabajo, también nos dice la Resolución Ministerial 375, determinar cuáles son las tareas más representativas del puesto de trabajo. Porque supongamos que existe un puesto de trabajo de un asistente administrativo que requiere movilizar papeles o una caja de papel de una oficina a otra. Pero pues este traslado de documentación no se hace de manera cotidiana o continua. Será pues a lo mucho 5 minutos en un día, como máximo. Y esto es, a veces se realiza de cada 2 o 3 días. Y nosotros, cuando vamos a hacer el monitoreo de este riesgo disergonómico, no vamos pues a hacerlo a esa actividad. Mira, la asistente administrativa va a manipular información documentada o documentos de tal área. Entonces, no es una actividad representativa. Y para nosotros hacer el monitoreo debemos determinar cuáles son las actividades más representativas por los puestos de trabajo que hemos evaluado en este punto. Y eso es lo que les dije hace un momento, ¿no? No podemos identificar o hacer el monitoreo justamente cuando la trabajadora va a hacer una actividad que no es cotidiana. Y para nosotros saber, pues, antes debemos de entrevistarnos, debemos de saber qué actividades, cuáles son las más pesadas. De repente el colaborador trabaja 12 horas en un régimen atípico en minería, de las cuales las 12 horas, 2 horas hace tal actividad, 10 horas hace otra actividad. Entonces vamos a monitorear específicamente en esas 10 horas. Pero si en las 2 horas hace trabajos forzados, que nosotros podemos darnos cuenta que existen la posibilidad de desarrollar una enfermedad ocupacional, también podríamos hacer un monitoreo a esas 2 horas diarias de actividades que realiza. Todo queda a criterio del evaluador, pues de ustedes como especialistas, y también hay que ser bien minuciosos cuando nosotros vamos a conversar con los trabajadores en cuanto a sus actividades. Jefferson Cruz nos dice las pausas activas. Así es, Jefferson. Tenemos justamente como parte de los controles también para evitar estas enfermedades ocupacionales, en ergonomía tenemos que implementar pues las pausas activas. Pero la implementación de las pausas activas tenemos que hacer primero una capacitación, explicarle a los trabajadores, explicarles y decirles, miren, tales enfermedades pueden desarrollar por las actividades que ustedes realizan. Pero no se asusten porque esto tiene solución. Vamos a realizar un monitoreo y como parte de los controles, pues son las pausas activas. Que la pausa activa involucra interrumpir las actividades que se están haciendo para estirar un poco el cuerpo, desestresarse un momento, 5 minutos, 6 minutos. Entonces eso se establece y se logra también formar una cultura donde los propios trabajadores ya saben que cada 2, 3 o 4 horas van a realizar sus pausas activas lideradas pues por el higienista, el jefe, el líder del proceso, del área. Y en algunas empresas, lo que me he percatado, suele manejar muy bien esto de las pausas activas. Aparte de prevenir estas enfermedades, pues,
ocupacionales y atacar al factor de riesgo disergonómico, también atacan al factor de riesgo psicosocial, porque lo que hacen, ya saben los trabajadores que después de 3 horas va a sonar una música por 5 minutos, ya sea en un tipo Harlem Shake, donde salen de sus puestos de trabajo así estirándose al patio y empiezan pues a hacer las pausas activas. Entonces como que se ríen, liberan el estrés y mejora esto también el estado de ánimo de los trabajadores, porque algunos salen con ciertas ocurrencias donde causa gracia y la música también que se presta pues para realizar estas pausas activas. Entonces, es una solución que va a atacar a 2 factores de riesgos, tanto al psicosocial de los mismos trabajadores, porque liberan tensión, se ríen al momento de realizar estas pausas activas, hacen sus estiramientos, lo que interrumpen también a la continuidad de las actividades, de las posturas forzadas que posiblemente estén realizando. Entonces, estas actividades, estos controles queda a criterio de ustedes como ingenieros, como responsables, como gestores de seguridad y salud ocupacional, y también les incita mucho a la creatividad, a buscar de qué manera podemos dar estos controles que no sean tal vez muy costosos, pero que sean efectivos, y medir también el grado de efectividad, si efectivamente el control que yo he implementado está cumpliendo su fin o no está cumpliendo su fin. Y bien, continuando con lo que estábamos explicando, pues aparte de determinar cuáles son las tareas más representativas que desempeñan o que realizan los trabajadores para en esas ser específicos y monitorearlos, debemos de evaluar e identificar los riesgos disergonómicos. Y posterior a que vamos a evaluarlos a través de un monitoreo, pues nos llegará los resultados del monitoreo. Y en el cual los resultados del monitoreo nos dan una escala, ¿no? Ahí nos darán qué es lo que se ha encontrado, y también en los resultados del monitoreo se dan las recomendaciones del equipo que ha hecho el monitoreo, y te dirá, pues no, como recomendación tal, tal, tal. Entonces, ya queda a criterio de ustedes como ingenieros de seguridad, como prevencionistas, como gestores de seguridad y salud ocupacional, revisar el informe, evaluar y proponer qué acciones van a determinar para evitar justamente que se desarrolle alguna enfermedad ocupacional desarrollada a estos riesgos, a este factor de riesgo disergonómico. Y aquí viene, pues, si ya nosotros hemos pensado, hemos propuesto tales medidas, entonces lo que tenemos que hacer es implementar las medidas. Y no únicamente implementarlas, sino realizar seguimiento para ver si se cumple o no se cumple, y ver también si la medida que hemos implementado, si es una alternativa que está dando resultados o no está dando resultados. Entonces, esto es de manera general que tenemos que aplicarlo indiferentemente de la metodología que vamos a escoger para hacer la evaluación de riesgos disergonómicos. ¿Dónde podemos encontrar más detalles de estas metodologías? Porque en realidad la resolución ministerial 375 es muy larga, es muy bonita, también muy detallada, específica. Eso lo podemos encontrar en dicha norma legal.